Muy buenos días. En este martes 5 de noviembre de 2024, 31 del tiempo ordinario, reflexionamos del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24. En aquel tiempo dijo a Jesús uno de los que comían en la mesa: «Dichoso el que pueda comer en el reino de Dios». Él le respondió: «Un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los invitados: venid, que ya está todo preparado». Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Le ruego me dispenses. Y otro dijo: he comprado 5 yuncas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me dispenses. Otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces, airado, el dueño de la casa dijo a sus siervos: sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, ciegos y cojos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio. Dijo el Señor al siervo: sal a los caminos y cercas y obliga a entrar hasta que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio se parece mucho a uno de otro evangelista que habla de una boda y que los invitados a la boda se niegan. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Hace unos días veíamos que golpeaban unos a la puerta y decían: Señor, Señor, déjanos entrar, y él decía: no los conozco. Y sin embargo habían comido con él, habían hecho cosas. Y era una advertencia para aquellos que nos creemos que ya estamos salvados por hacer lo que estamos haciendo y no pensamos si realmente es la voluntad de Dios o no. Pero al final nos vamos a quedar afuera por culpa nuestra, porque nosotros mismos nos negamos a buscar la voluntad de Dios y nos quedamos haciendo lo nuestro. ¿Qué es lo que pasa con estos invitados? Todos tienen excusas, que son las mismas excusas que muchas veces nosotros le ponemos a Dios. No, es que yo ya estoy muy viejo, es que yo no tengo conocimiento, es que estoy cansado, es que qué voy a decir, tengo que cuidar a mis nietecitos. En fin, hay 20.000 excusas que le ponemos al Señor para hacer lo que Él nos pide o lo que Él ha pensado que es lo que nos va a dar la felicidad. Y para colmo, después además nos estamos quejando de por qué a mí me pasan estas cosas. Y nos enojamos con Dios, pero la verdad es que ha sido culpa nuestra. No es una cosa que Dios nos castigue o... No, es culpa nuestra, que hemos intentado hacer las cosas a nuestro aire sin pensar en la voluntad de Dios. Y por eso también dice acá que el Señor sale a buscar a todos los cojos, ciegos, en fin, a los más inválidos, a los que menos pueden hacer cosas. A eso los llama primero. Y como todavía hay lugar, manda a buscar a los cruces de los caminos. ¿Quiénes están en los cruces de los caminos? Ladrones, en las esquinas de las calles, prostitutas, asaltantes. Eso es lo que está. Y eso es lo que llama el Señor. Porque el Señor no hace acepción de personas y como es todopoderoso, Él puede transformar a toda esa gente en agentes de vida para otros. En las comunidades nosotros podemos experimentar cómo todos hemos sido rescatados de ciertas situaciones de vida, a veces más duras, a veces menos duras, pero situaciones de vida que en definitiva no nos daban ninguna felicidad y sí nos daban mucha angustia y mucha desazón. Y por haber experimentado ese amor de Dios en nuestra vida, es que podemos ser testigos para otros que experimentan los mismos sufrimientos nuestros. Cuando salimos por las casas, por ejemplo, a anunciar la palabra de Dios, siempre nos sucede que nos encontramos con personas que de alguna manera tienen los mismos sufrimientos nuestros. Quizás los hechos son distintos, pero el sentimiento de abandono, de soledad, de angustia, de tristeza, de sinsentido, es el mismo. Y como nosotros ya estamos iluminados por la palabra de Dios, por el hecho de vivir en torno a la palabra de Dios conforme al ministerio de la Iglesia, en una comunidad de vida tal como lo pidió el Concilio Vaticano II, pequeñas comunidades, que la Iglesia sea comunidad de comunidades, una aldea celeste, como decía San Juan Pablo II, en contraposición de la aldea global. Y que eso todavía estamos a años luz, porque no quieren entender lo que dice el Concilio Vaticano II y están empeñados en teologías de la liberación que no son más que ideologías marxistas infiltradas en la Iglesia.
que antiguamente se llamó teología latinoamericana, que era una ideología para contaminar la iglesia de Latinoamérica, que era la más fuerte en cuanto a cristianismo, la católica, y la infiltraron. Y después, cuando ya empezaron a exportar esa ideología, ya no la podían llamar latinoamericana, porque llevarla al África tendría que ser africana. Entonces le pusieron un nombre más universal, de la liberación. Pero en el fondo es un marxismo metido entre la iglesia que igual trabaja por la lucha de clases, en donde los ricos son los malos y los pobres son los buenos. No es ese el pensar de Dios. Para Dios, ricos y pobres están perdidos, están engañados. Y quedándose en sus riquezas, sufren igual que despotricando en su pobreza. Y acá lo que se trata es de encontrarse con la palabra de Dios para que seamos agentes de vida, ricos y pobres, sabios y no inteligentes, cultos o incultos, teniendo todos una misma experiencia del amor y del poder de Dios en nuestra vida. Por eso el Señor nos está llamando a este banquete, al banquete de su palabra, a vivir de la mesa eucarística, a formar comunidad. Formemos comunidad y ojalá comunidades neocatecumenales que al principio, mientras dura el catecumenado, nos van preparando para ser verdaderamente iglesia una vez que termine el catecumenado, que es el trabajo que deberían haber hecho los catequistas, los padres y los padrinos de nuestro bautismo, después de nuestra primera comunión y después en la confirmación, y que sin embargo las 3 etapas de formación que tuvimos fue incompleta, fue defectuosa, y por eso llegamos a la confirmación y desaparecemos. Chao. No seguimos más. Es como el sacramento de la despedida. Pues procuremos empezar a vivir nuestra fe en comunidad. Dejemos de ser individualistas para que así el mundo conozca una palabra de vida y se salve. El que tenga oídos para oír, que oiga.